Hola, soy el narrador naranja y bienvenido a otra historia de Reddit. Reddit pregunta: El Papá Noel más extraño que he visto en mi vida. Hola, gente de Reddit. Necesito compartir esto porque fue, de lejos, una de las experiencias más bizarras que he tenido. Siempre pensé que Papá Noel era sinónimo de magia navideña, pero después de esto, solo quiero olvidarlo. Todo comenzó cuando mi hermana me llamó para ayudar en la fiesta de Navidad de la escuela de mi sobrino. Por supuesto que acepté. Me encantan los niños y toda la energía feliz que tienen en esta época del año. Como soy muy cercana a mi hermana y ella estaba un poco abrumada con los preparativos, pensé que sería una manera divertida de pasar tiempo juntas y, además, ayudar a crear un ambiente aún más especial para los pequeños. Llegué con mucho entusiasmo y lo primero que noté fue la decoración encantadora. Todo estaba en el ambiente navideño, luces parpadeando, un árbol de Navidad enorme y lleno de adornos, las canciones navideñas sonando suavemente de fondo, y, por supuesto, montones de dulces deliciosos esparcidos por la mesa. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el Papá Noel. Había sido contratado para entretener a los niños durante la fiesta, sacar fotos, entregar regalos y hacer la tradicional visita al buen anciano. Siempre he visto a Papá Noel como una figura mágica, llena de alegría y encanto, y estaba ansiosa por ver a los niños maravillados con él. Pero, en cuanto llegó, sentí un ambiente extraño. Su traje estaba un poco desaliñado, ¿saben? No parecía un Papá Noel, como estamos acostumbrados a ver en las fotos o en las películas. El buen anciano tenía la barba algo desordenada y el abrigo de terciopelo rojo estaba un poco arrugado, como si lo hubiera guardado en una maleta apretada o, peor aún, como si se hubiera cambiado a toda prisa en el coche. Cuando entró, parecía que no había prestado mucha atención a los detalles y eso, para mí, ya fue una señal de alerta. Pero, bueno, pensé, quizás sea el encanto rústico, no sé. El primer momento extraño fue cuando se acercó a mí para saludarme. Sostuvo mi mano durante un tiempo mucho más largo del que estaba preparada. Y, no fue un apretón de manos común, fue como si estuviera intentando hacer una conexión que no era necesaria. Me sentí incómoda, no sabía qué hacer, pero reí de nervios, intentando disimular. Luego, soltó un comentario sobre lo bonita que estaba para ser solo una ayudante de Papá Noel. Lo miré con cara de confusión, no sabía si era una broma o si hablaba en serio, pero, de cualquier forma, el desconcierto ya comenzaba a invadirme. Intenté sonreír de manera forzada y alejarme discretamente, pero la situación solo empeoró. Papá Noel comenzó a hacer algunas bromas que, sinceramente, no eran apropiadas para un público infantil. Mirándome con una sonrisa extraña, dijo: si te sientas en el regazo de Papá Noel, él cumple cualquier deseo. Me quedé en shock. Los niños estaban allí, riendo y jugando a su alrededor, pero no sabía si reír, quedarme en silencio o salir corriendo. Lo más absurdo es que él no parecía percibir lo inapropiado que era eso. Afortunadamente, ninguna de las niños entendió la broma, pero yo estaba tan avergonzada que casi pido disculpas por él. En ese momento, empecé a darme cuenta de que había algo muy mal con la vibra de Papá Noel y ya no estaba tan emocionada por ayudar como antes. Pero la situación se volvió aún más extraña. Me pidió que lo ayudara a distribuir los regalos, y claro que acepté, pensando que sería una tarea simple. Pero, mientras me agachaba para recoger las bolsas, él soltó una observación bastante invasiva: me encanta ver ayudantes tan dedicadas. ¿Qué fue eso? Intentaba ser gracioso, pero fue incómodo de una manera que no puedo ni explicar. Fue entonces cuando mi hermana notó que estaba visiblemente incómoda y vino a preguntarme qué estaba pasando. Le conté todo lo que estaba sintiendo y, por supuesto, ella se quedó totalmente en shock. Inmediatamente fue a hablar con el organizador de la fiesta para averiguar qué estaba ocurriendo. Y ahí fue cuando la bomba estalló. Resulta que el tal Papá Noel no era un profesional. Era amigo de un amigo del organizador, que lo contrató de última hora porque el Papá Noel original había cancelado. El tipo no tenía ninguna experiencia con niños y parecía no tener idea de lo que es aceptable o no en un ambiente con tantos pequeños. Juro que pensé que la situación había llegado a su límite,
pero lo que hizo después fue aún más absurdo. El organizador le pidió que se retirara, y él, en un tono completamente despectivo, tuvo la cara dura de decir: «Ah, la Navidad está perdiendo su magia con tanta gente sensible». ¿Cómo así? Yo, que me sentía incómoda por comentarios y actitudes claramente inapropiadas, ¿era la exagerada? Esta experiencia fue, sin duda, una de las cosas más extrañas que he vivido, y la sensación de alivio cuando finalmente se fue indescriptible. Simplemente no podía creer lo que había sucedido. Hoy, cada vez que veo un Papá Noel, pienso 2 veces. La Navidad nunca volverá a ser la misma para mí después de este episodio. Solo quería desahogarme aquí, porque nunca imaginé que Papá Noel pudiera ser tan incómodo. En serio, nunca más quiero estar cerca de uno de esos. ¿Alguien más ha pasado por algo así? Después de que el Papá Noel soltó esa frase extraña sobre lo bonita que estaba para ser solo una ayudante, mi instinto ya estaba gritando que algo no estaba bien. Aún así, intenté seguir adelante. Pensé que tal vez era solo un tipo torpe en las interacciones y que todo mejoraría a medida que la fiesta avanzara. Gran error. Después del comentario, se fue directo al trono de Papá Noel, una especie de sillón grande y decorado, estratégicamente ubicado en el medio del salón. Los niños comenzaron a formar fila, emocionadísimos por tomarse fotos con el buen anciano. A pesar del ambiente incómodo, decidí que iba a enfocarme en el evento y en la alegría de los niños. Después de todo, esa fiesta no era sobre mí, era sobre ellos. La primera niña subió emocionada y pidió su regalo. Papá Noel respondió con una voz un poco robótica, intentando sonar cálido, pero el efecto fue raro. Preguntó qué quería para Navidad, y hasta ahí todo normal. El problema fue cuando comenzó a alargarse la conversación. Duraba mucho más de lo que debería, y los padres que estaban mirando comenzaron a intercambiar miradas entre sí. Poco después, llamó a otra niña, y lo que vino a continuación me dejó aún más incómoda. Una niña de unos 6 o 7 años subió al escenario, sosteniendo su carta. Era súper tímida, apenas podía mirarlo, pero él decidió insistir en que lo abrazara antes de hablar. La niña se mostró visiblemente incómoda y miró a su madre, que estaba en la audiencia. La madre, intentando aliviar la situación, hizo un gesto para que ella continuara, pero se podía ver que tampoco estaba feliz con eso. Lo peor fue que, cuando la niña finalmente se acercó, él dijo algo como: «Ah, tú eres la niñita más adorable que he visto hoy», de una manera un tanto melosa. No parecía inocente, al menos no para los adultos que estaban observando. Los niños quizás no se dieron cuenta de nada, pero la mirada de la madre de esa niña fue suficiente para hacerme querer desaparecer de allí. Después de unos 20 minutos de eso, entre comentarios inapropiados y abrazos insistentes que él pedía a los niños, algunas madres empezaron a susurrar entre ellas. Vi a una de ellas acercarse a mi hermana para quejarse, y fue ahí cuando ella también comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Como si todo eso no fuera lo suficientemente malo, él decidió interactuar conmigo de nuevo. Estaba ayudando a repartir los regalos al costado del escenario cuando él me llamó al centro. Quería que sostuviera la bolsa de regalos mientras él los entregaba a cada niño. Pensé, está bien, mejor voy para asegurarme de que se comporte. Pero en cuanto me acerqué, él se aseguró de ponerme en el centro de atención con un comentario: «Esta ayudante de Papá Noel merece un premio por ser tan delicada y tan bonita». Sentí mi rostro calentarse. Todos estaban mirándonos. Algunos padres rieron levemente, probablemente tratando de aliviar la incomodidad, pero sabía que otros estaban percibiendo lo inapropiado que era eso. Miré a mi hermana, que estaba cerca de la entrada, con una expresión de socorro. Ella hizo un gesto sutil, pidiéndome que aguantara un poco más. Mientras estaba allí, sosteniendo los regalos, él comenzó a jugar con la situación. Cuando un niño llegaba, él decía algo como: «Mi ayudante aquí está atenta, Quien no se ha portado bien, no se llevará su regalo». Hasta ahí, todo bien, pero me miraba de una manera extraña, como si esperara que reaccionara de una manera específica. Cuando no reía o le daba pie, hacía una pausa incómoda antes de continuar.
Apenas podía creer que eso estaba sucediendo. El punto de quiebre llegó cuando, de repente, sugirió que me sentara en su regazo para dar el ejemplo. Dijo eso riendo, como si fuera una broma, pero la forma en que me miró no parecía nada juguetona. Los niños parecían confundidos, y los adultos, de nuevo, intercambiaron miradas. Una de las madres soltó una risita nerviosa, pero la mayoría estaba tan incómoda como yo. Solo moví la cabeza y reí nerviosamente, intentando salir de la situación lo más rápido posible. Él se encogió de hombros y continuó distribuyendo los regalos, pero ya sabía que eso tenía que terminar. Mi hermana notó mi estado y vino hacia mí en la primera oportunidad. ¿Estás bien?, preguntó, visiblemente preocupada. No estoy bien, respondí, intentando mantener la calma. Le conté sobre las bromas, las miradas y el ambiente raro. Ella se mostró visiblemente impactada y dijo que hablaría con el organizador de inmediato. Mientras ella iba a resolver la situación, yo me quedé allí, intentando mantener la compostura para no arruinar la fiesta para los niños. Pero, por dentro, solo quería desaparecer. La fiesta estaba lejos de acabar, pero para mí, ya era el Papá Noel más incómodo de mi vida. Mientras mi hermana fue a hablar con el organizador, yo traté de mantenerme ocupada y evitar cualquier interacción innecesaria con el Papá Noel. Los niños, aún emocionados por la fiesta, seguían animados, pero sabía que los adultos comenzaban a darse cuenta de que algo no estaba bien. Los susurros aumentaban, y las miradas desconfiadas se volvían cada vez más frecuentes. Me encontré pensando en cómo todo eso había escalado tan rápido. Cuando mi hermana me llamó para ayudar, imaginé un día lleno de alegría, risas y esa buena sensación que solo trae la Navidad. Ahora, estaba en medio de una situación incómoda y bizarra, con un Papá Noel que claramente no debería estar allí. Fue entonces cuando el organizador se acercó al escenario. Era un hombre simpático, que intentaba coordinar todo solo, y ya parecía cansado antes de escuchar las quejas. Cuando mi hermana comenzó a explicar lo que estaba pasando, él parecía incrédulo. Miró al Papá Noel, que en ese momento estaba sentado de manera descuidada en el trono, y luego a mí, como si pidiera confirmación. ¿Él hizo eso?, preguntó el organizador, bajando el tono para no alarmar a los demás. Asentí con la cabeza y traté de explicar brevemente lo que había sucedido. Él se mostró visiblemente incómodo, rascándose la cabeza y soltando un suspiro pesado. Es un amigo de un amigo mío, explicó. Fue todo muy de última hora. El Papá Noel que contratamos canceló en el último minuto, y él se ofreció a ayudar. Respiré hondo, tratando de no perder la paciencia. Se puede entender la prisa de última hora, pero, sinceramente, ¿acaso nadie pensó en verificar si el tipo tenía el mínimo de preparación para tratar con niños? Mientras el organizador intentaba pensar en qué hacer, el Papá Noel decidió empeorar aún más la situación. Llamó a una de las madres que estaba en la audiencia y le preguntó, ¿quieres tomarte una foto en el regazo de Papá Noel también? Solo para recordar los viejos tiempos. La sala quedó en silencio. La madre, que parecía extremadamente incómoda, solo rió nerviosamente y movió la cabeza, rechazando. Él se encogió de hombros, riéndose solo, y volvió a llamar a los niños. Pero el daño ya estaba hecho. En este punto, mi hermana perdió la paciencia. Se volvió hacia el organizador y le dijo, esto no puede continuar. Está dejando a todos incómodos. Necesitas sacarlo de aquí. El organizador dudó. Parecía dividido entre evitar un enfrentamiento y querer resolver la situación. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el propio Papá Noel decidió hacer un pequeño discurso que solo empeoró las cosas. ¿Saben, niños?, comenzó, con la voz un poco arrastrada. Antes, la Navidad era diferente. La gente era más relajada, más divertida. Ahora, parece que todos solo saben quejarse de todo. Pero Papá Noel todavía cree en la magia de la Navidad. El silencio que siguió fue incómodo. Nadie aplaudió, nadie respondió. Hasta los niños parecían confundidos. Era como si todos esperaran que eso terminara pronto.
Finalmente, el organizador reunió el valor y subió al escenario. Se acercó al Papá Noel y le susurró algo al oído. El Papá Noel frunció el ceño y cruzó los brazos, pareciendo molesto. Miró hacia mí, luego hacia mi hermana, y dijo lo suficientemente alto como para que todos escucharan: «Ah, la Navidad se está volviendo tan aburrida con estas personas tan sensibles, necesitan aprender a relajarse». Fue la gota que colmó el vaso. Los padres comenzaron a murmurar más alto, y el organizador, claramente avergonzado, pidió que se fuera de inmediato. El Papá Noel se levantó, ajustó su abrigo arrugado y murmuró algo que no logré escuchar bien. Bajó del escenario y salió del salón sin mirar atrás. El organizador intentó suavizar la situación, pero el ambiente ya estaba arruinado. Algunas familias comenzaron a despedirse anticipadamente, mientras que otras intentaban fingir que nada había pasado. Mi hermana se acercó a mí, con una mezcla de alivio y frustración en el rostro. «Al menos ya terminó», dijo, suspirando. Pero, sinceramente, yo seguía tan tensa que apenas podía pensar en eso como un alivio. El resto de la fiesta fue más tranquilo, pero la energía definitivamente no era la misma. Los niños seguían jugando y corriendo por la sala, pero los adultos intercambiaban miradas, como si intentaran procesar lo que acababa de ocurrir. Solo quería irme a casa. Con el Papá Noel incómodo finalmente fuera de escena, el organizador trató de retomar el control de la situación. Subió al escenario con una sonrisa nerviosa y comenzó a hablar con los padres y los niños. «Bueno, chicos, queremos agradecerles por su paciencia y asegurarles que el resto de la fiesta será aún más especial». Forzó entusiasmo, pero se podía ver que estaba tan incómodo como todos. Afortunadamente, los niños no parecían tan afectados por lo sucedido. Volvieron a jugar entre ellos, ajenos al clima extraño que envolvía a los adultos. Los padres estaban visiblemente divididos, algunos intentaban mantenerse animados por sus hijos, mientras que otros miraban impacientes el reloj, claramente contando los minutos para irse. Mi hermana, siempre práctica, me tiró del brazo y dijo: «Ok, necesitamos un plan. Los niños no pueden salir de aquí pensando que esta fue una fiesta horrible». Estuve de acuerdo, pero no tenía idea de cómo arreglar la situación. Afortunadamente, mi hermana parecía tener algo en mente. Propuso que tomáramos el control de la entrega de los regalos. Nada muy elaborado, solo nosotras improvisando como ayudantes de Papá Noel, para entregar los últimos paquetes y, con suerte, desviar la atención del fiasco anterior. «Tú puedes animar a los niños, ¿verdad?», preguntó. No estaba segura de poder hacerlo. Aún estaba procesando todo lo que había pasado, pero sabía que, para los niños, lo importante era el momento. Suspiré, respiré hondo y asentí. Subimos al escenario juntas, mientras el organizador nos ayudaba a acomodar las bolsas de regalos. Tomé uno de los gorros de elfo que estaban disponibles como parte de la decoración y me lo puse en la cabeza, intentando volver a entrar en el espíritu navideño. «Niños», llamé, tratando de sonar animada. ¿Saben quiénes son las ayudantes más ocupadas de Papá Noel? Nosotras. Y ahora vamos a terminar de entregar todos los regalos. Mi hermana se unió a la actuación, fingiendo que estaba checando la lista de regalos. ¿Quién habrá sido bueno este año? Vamos a descubrirlo. Por suerte, los niños se sumaron a la idea. Comenzaron a hacer fila nuevamente, sonriendo y comentando entre ellos sobre qué regalos podrían estar a punto de recibir. Poco a poco, el ambiente se fue aligerando. Mientras entregábamos los presentes, las familias comenzaron a involucrarse también. Los padres tomaban fotos de los niños recibiendo los paquetes, y algunos incluso nos agradecían por haber asumido la situación. Una madre se acercó y susurró: «Ustedes salvaron la fiesta». Me reí, aliviada, pero sabía que eso aún estaba lejos de borrar la incomodidad que había causado el Papá Noel. Cuando entregamos los últimos regalos, decidimos cerrar con una actividad simple, pero que a los niños les encantaba: un desfile improvisado, donde cada uno mostraba el regalo que había recibido. Era algo rápido, pero les daba la oportunidad de brillar un poco más. Mi hermana y yo organizamos al grupo,
y en pocos minutos, el salón estaba lleno de risas nuevamente. Fue durante ese momento que comencé a relajarme un poco. Ver a los niños felices, emocionados por mostrar sus regalos, me hizo recordar por qué estaba allí. A pesar de toda la confusión, el enfoque principal seguía siendo proporcionar un buen momento para ellos. Al final del desfile, los niños empezaron a cantar espontáneamente una canción de Navidad. Fue uno de esos momentos adorables e inesperados que calientan el corazón. Por unos minutos, toda la tensión parecía haber desaparecido. Mi hermana me dio una sonrisa cómplice mientras se limpiaba las manos en los pantalones, cansada pero satisfecha. «Lo conseguimos», dijo. Solo asentí, aliviada por haber logrado cambiar la situación. Sin embargo, no sabía que, a pesar de que la fiesta terminaba en una nota alta, la historia del Papá Noel incómodo aún no había terminado del todo. Después de que logramos salvar la fiesta y el clima finalmente mejoró, pensé que la pesadilla del Papá Noel incómodo había quedado atrás. Los niños estaban felices, los padres parecían aliviados, y mi hermana y yo ya estábamos comenzando a limpiar el salón mientras la fiesta se encaminaba hacia su fin. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Él regresó. Sí, el Papá Noel, que había sido invitado a irse, volvió al lugar, pero esta vez sin el traje rojo. Estaba vestido de forma casual, con un jeans y una camiseta arrugada, sosteniendo un vaso desechable de café. Cuando lo vi entrar por la puerta, mi estómago se revolvió. Mi hermana fue la primera en reaccionar. Se acercó rápidamente y susurró: «¿Qué está haciendo aquí?». No teníamos idea. El organizador, que estaba al fondo acomodando algunas decoraciones, también se dio cuenta y fue hacia él antes de que avanzara más en el salón. Comenzaron a conversar en voz baja, pero se podía notar que la cosa se estaba poniendo tensa. El Papá Noel gesticulaba de manera exagerada, mientras el organizador mantenía los brazos cruzados, claramente incomodado. Estuve mirando desde lejos, intentando escuchar algo, pero sus palabras se perdían en el bullicio de los niños y los adultos que todavía estaban allí. De repente, él levantó la voz y no pude ignorar: «Solo quería explicarme, ustedes están haciendo que parezca que soy algún tipo de monstruo». Todos se detuvieron. Los padres comenzaron a intercambiar miradas nuevamente, algunos recogiendo a sus hijos y tratando de salir discretamente. Mi hermana y yo nos miramos, sin creer lo que estábamos viendo. El organizador intentó llevarlo hacia afuera, pero él insistía en quedarse. «Esto es un malentendido», decía, ahora dirigiéndose a todo el salón. «Solo estaba tratando de animar la fiesta, pero parece que nadie sabe cómo divertirse hoy en día». Mi paciencia, que ya estaba al límite, finalmente se agotó. Sin pensar mucho, me acerqué y le dije: «Mira, creo que ya has hecho suficiente por hoy. Quizás sería mejor que te fueras antes de empeorar las cosas». Él me miró con una expresión que era una mezcla de incredulidad e irritación. «Ah, claro, la ayudante perfecta de Papá Noel viene a darme una lección ahora». Él se rió, pero era ese tipo de risa que incomoda a cualquiera. «Sabes, tal vez ustedes sean el problema». Todo el mundo tan sensible. Fue en ese momento que el organizador finalmente logró apartarlo, esta vez con la ayuda de uno de los padres, que aparentemente también había perdido la paciencia. Lo escoltaron hasta la salida, y finalmente se fue, no sin antes soltar algunas quejas en voz baja que nadie se molestó en escuchar. Cuando la puerta se cerró tras él, el salón quedó en silencio por un momento. Entonces, una de las madres que todavía estaba allí soltó un suspiro dramático y dijo: «Dios mío, qué hombre insoportable». La frase rompió el ambiente tenso, y algunas personas rieron, nerviosas, mientras que otros ampliamente sacudieron la cabeza, aún sin creer lo que habían presenciado. Mi hermana se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. «Fuiste muy valiente al hablar con él», me dijo. No me sentía valiente. En realidad, estaba temblando de nervios, pero sabía que alguien necesitaba hacerlo. El organizador regresó, claramente avergonzado, y pidió disculpas nuevamente a todos los presentes. Agradeció por haber ayudado a mantener la fiesta bajo control y prometió que, el próximo año, sería mucho más cuidadoso con las elecciones de personal.
Poco a poco, las personas comenzaron a dispersarse. El final de la fiesta fue un poco melancólico, pero, al menos, los niños parecían haber disfrutado lo suficiente como para guardar buenos recuerdos. En cuanto a los adultos, bueno, creo que ninguno de nosotros olvidará tan pronto a ese Papai Noel desastroso. Cuando el salón finalmente quedó vacío y el ruido de los niños fue sustituido por el sonido de las sillas apilándose, mi hermana y yo nos lanzamos a 2 sillas plegables en una esquina del salón, exhaustas. Nos miramos y comenzamos a reír, ese tipo de risa nerviosa que solo surge después de un día absurdamente surrealista. ¿Puedes creer que esto realmente pasó?, le pregunté, todavía tratando de procesar todo. Si me lo contaran, pensaría que es una historia exagerada de internet, respondió ella, pasándose la mano por la cara. Pero, sinceramente, creo que hicimos un buen trabajo en arreglar el desastre. No estaba tan segura. Aunque habíamos salvado la fiesta para los niños, el recuerdo incómodo del Papai Noel desastroso todavía flotaba en el aire. Comencé a cuestionarme por qué alguien aceptaría ese tipo de papel sin el mínimo de preparación o, en su caso, sin ninguna noción de cómo comportarse en un evento infantil. El organizador, que también parecía exhausto, vino hacia nosotras con 2 vasos de refresco. Se sentó en una silla a nuestro lado y suspiró. Primero, quiero pedir disculpas una vez más, comenzó, pareciendo sinceramente arrepentido. Esto nunca debió haber pasado. Fue un error mío por no verificar mejor a quién estaba contratando. ¿Error tuyo? Mi hermana cruzó los brazos. Error de proporciones épicas, ¿quieres decir? Él asintió, riéndose sin gracia. Sin duda. Este fue mi primer gran evento, y creo que aprendí más lecciones hoy que en cualquier otro trabajo que haya tenido. A pesar de todo, era difícil enojarse con él. Parecía realmente tener buenas intenciones, pero terminó cometiendo un error que casi destruye el espíritu navideño de varios niños y dejó a muchos adultos incómodos. Cuando finalmente terminamos de arreglar el salón, el cielo comenzaba a oscurecer, y estábamos listas para irnos. Mientras caminábamos hacia el coche, mi hermana me miró y dijo, «Sabes, esto va a ser una gran historia en el futuro». «O un trauma navideño», respondí, riendo. En los días siguientes, la historia continuó atormentándome. Cada vez que alguien hablaba sobre fiestas de Navidad, mi mente automáticamente regresaba a ese Papai Noel y sus comentarios inapropiados. Conté la historia a algunas amigas, que quedaron impactadas e incrédulas. Una de ellas dijo, «Esto es el tipo de cosa que ves en una película de comedia, no en la vida real». Pero, mientras reflexionaba sobre todo, me di cuenta de algo importante, incluso en medio del caos, logramos salir adelante. Los niños salieron de la fiesta felices, y al final, eso es lo que realmente importa. Aprendí 2 grandes lecciones ese día, nunca subestimes el poder de la improvisación cuando las cosas salen mal. Mi hermana y yo logramos transformar una situación pésima en algo, al menos, aceptable. Asegúrate de que cualquier persona contratada para un evento infantil esté realmente calificada, y preferiblemente, que no sea un completo extraño. Ahora, cuando pienso en ese día, no puedo evitar sonreír. No porque haya sido fácil, sino porque fue un recordatorio de cómo la vida puede ser impredecible. A veces, la Navidad no sale exactamente como se planeó, pero, al final, el espíritu navideño siempre encuentra la manera de prevalecer, incluso si es a través de 2 ayudantes improvisadas salvando la fiesta. Ah, y en cuanto al Papai Noel incómodo, se convirtió en el tema principal de varias bromas en las reuniones familiares. Hasta mi hermana, que normalmente es práctica y seria, ahora lo menciona como el personaje más memorable de nuestra historia de natividades. ¿Y sabes una cosa? Creo que nunca más veré a un Papai Noel con los mismos ojos. ¡Feliz Navidad, y cuidado con los Papáis Noéis improvisados! Y así, llegamos al final de otro relato. ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!